hace ya muchos miles de años, más de 3000 años, que el objeto sagrado más impresionante de todos los tiempos, el Arca de la Alianza, que hizo Moisés por orden de Jehová Dios al pie del monte Sinaí. Bueno, no la hizo él personalmente, él recibió la orden y algunos que Dios le dio inspiración y un don especial hicieron el arca. Y allí dentro del arca terminada, pues metieron un libro de la ley del Pentateuco. Y también metieron una jarrita de un maná milagroso que durante 40 años estuvo cayendo para alimento de los israelitas. El arca de la alianza, pues se llevaba siempre en tiendas de campaña. El arca de la alianza, o sea, no una tienda vulgar, sino era como un pequeño templo digamos, de material, no de lonas, tapices, en visillos, está muy bien, en pequeña escala, y solamente una vez al año podía entrar al Santísimo, se llama el sumo sacerdote, que era previamente Aarón, hermano de Moisés. Entonces Aarón, luego sus hijos, eso tenía que ser de tradición familiar, cuando Aarón muriera, sus hijos serían sumo sacerdote y así sucesivamente. Y tenía que entrar una vez al año, una hora, y Dios daba instrucciones por medio del arca de la alianza. O sea, Dios hablaba con el arca, con la persona en sí, por medio del arca de la alianza. Veía el arca, que tenía como dos querubines, que las alas se juntaban uno enfrente de otro, se juntaban en el aire, y allí estaban los objetos sagrados, ya digo, del libro original escrito por Moisés, del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces se hicieron luego copias. Cada rey de Israel después tenía que hacer una copia del Pentateuco, una copia. Y en las sinagogas, mucho tiempo después, pues los sábados leían la copia. Pero vamos al arca. El arca de la alianza, mucho tiempo después que llevaban arca, y como iban viajando los israelitas de un lugar a otro, pues se montaban el arca, en la tienda de campaña para el arca, y la envolvían, y había levitas que llevaban en carros los objetos del templo, no solamente del templo en lonas y en tapices y en visillos, pero que claro, había más. Había lugares para lavarse las manos, los pies, para inciensos, cosas así. Todos los objetos que habían hecho al pie de Montesí. Y entonces, pues muchos siglos después, la iban cambiando, o sea, desmontaban, y solamente los levitas tenían la orden de Jehová Dios de llevar entre 4 el arca. Había 2 varales, ¿no? Entonces 2 por delante, 2 por detrás, y llevaban colgada. El arca no pesaba mucho tampoco, y la llevaban andando, no en carros, no en animales, no en colgada. O sea, la tenían que llevar en los levitas, los 4 personajes del templo de Jehová. Y había los levitas, era una tribu, era el leví, que tenían la comisión de ser al servicio del templo. Hasta ahí. Pero fíjese una cosa, dice la Biblia que cuando Moisés hizo el arca, hizo más cosas. Ya digo expreso que Moisés era el mensajero de Dios, el que mandó a Egipto para anunciar al faraón que soltara a los israelitas, porque 10 plagas iba a arrasar con el Egipto entero. Bueno, una plaga, luego otra, y no, hasta que se hizo terco, y al final Dios arrasó Egipto, y en el Mar Rojo mató, ahogó a faraón y a todos los militares de Egipto, dejando el país una ruina total, de cadáveres, de animales muertos, de ranas muertas, de sangre, por el castigo divino. Fíjese que cuando dice la Biblia que cuando Moisés hizo el arca, por donde Dios le había dicho, Moisés habló varias veces, 40 días, con Jehová Dios a la cima del monte Sinaí, no una vez, varias veces, y Dios le daba instrucciones. Y entonces dice el texto en la Biblia que Moisés mandó hacer el arca, Dios le dijo tal, le dio nombres de los artesanos que tenían que hacer. Dice que hizo el arca de acuerdo
con el modelo del arca que había visto él en el monte Sinaí. O sea que había dos arcas. Una, la original de Dios, otra, el modelo, que hizo de acuerdo con la visión. Y había dos diferentes, no iguales, pero el mismo texto, tablas de la ley. Las primeras que Dios hizo con el dedo, dice el Dios, claro, se supone Dios no es un hombre, pero una hace energía escribió los 10 mandamientos para los israelitas. Entonces, esas tablas primarias, Moisés las tenía que llevar el arca. Pero cuando bajó del monte Sinaí, antes de terminar aquello, dice que el pueblo de Israel, como tardó 40 días, y no solamente una vez, tuvo varias veces 40 días, desaparecido al monte Sinaí. Pero como se intranquilizaron los israelitas y dijeron que había muerto Moisés, que eso ya no existía, que ya no aparecía más, incitaron al pueblo a ir hacia Egipto de nuevo de esclavitud, o sea, volver a ser esclavos de los egipcios. Fíjese, cuando Dios había arrasado con los egipcios, montones de cadáveres, el ganado, todo destruido, ¿cómo iban a recibir los egipcios a los israelitas? Volviendo de cobardemente rendidos, pues a palos. Pero el detalle interesante es que las primeras tablas de la ley que había hecho Jehová Dios, las rompió Moisés de rabia cuando vio que estaban danzando y haciendo un becerro de oro. Ese es nuestro Dios, este nos ha sacado. Son un becerro, un muñeco, como hace muchas religiones, hace muñeco y dice, esos son dioses. Y entonces Moisés rompió las tablas de la ley y hizo que se quemara aquel museo de oro, ¿no? A la gente dando una fiesta de borrachos y tal. Volver a Egipto, o sea, quieren ser esclavos. El estado de cobardía de ser esclavos, antes de ser esclavos libres del pueblo de Dios, los israelitas. Pero Moisés, dice la Biblia, hizo de nuevo dos tablas. O sea, de nuevo, no Dios, sino Moisés cogió y cinceló los 10 mandamientos. Y esas dos tablas también están en el arca de la alianza. Bien, el punto. Pues llevaron mucho tiempo en tienda de campaña el arca de la alianza. Unas tiendas que iban los levitas, que iba digamos, Aarón, su hijo, o el hijo de su hijo, mucho tiempo. Hasta que un día el rey David dijo que era inconcebible, muy humilde, ¿no? Que ¿cómo es posible que yo, un rey, un hombre humano, ya ves, que mató a un gigante, Goliat, por eso esa valentía, Jehová Dios le hizo rey, porque todos eran cobardes, nadie se te ve como un gigante, y él dijo, aunque muera yo, este no insulta más, porque el gigante, el Goliat, se burlaba. ¿Dónde está vuestro Dios, Jehová? Cobarde, ¿dónde está? Venga, si uno de vosotros me mata, todos los filisteos somos vuestros esclavos. Si yo le mato, vosotros no sois esclavos. Y todos cobardes, el rey Saúl y todos cobardes, temblando, no, nadie se atrevía. Pero un muchachete, David, dijo, yo, este hombre no insulta más a Jehová Dios. Y se quiso enfrentar a los hermanos de él, del pueblo. ¿Dónde vas tú? Un jovencete, tenía 17 o 18 años, con un gigante, tú no eres guerrero, y te va a matar. Bueno, que me mate. Pero ese no insulta más a Dios. Y efectivamente conoció los relatos que David, él le mató, cogió unas piedrecitas, era un pastor, tiraba la onda muy bien, los pastores manejan la onda para arrendar el ganado, para que el ganado cuando se esparce un poco, tira unas ondas y el ganado ante el miedo se junta de nuevo y va hacia el camino, más o menos. Siglos después le hace rey. Es largo de contar la historia de David, valiente, era muy, digamos, inteligente, hizo salmos y tal, escritos inspirados. Pero David dijo una vez, estaba en su aterrada, le hicieron un castillo para que viera el rey, la familia y tal. Y él decía, pero ¿cómo yo viviendo en un castillo, con terrazas, con salones, con comida buena? Y el arca de la alianza en una tienda de campaña. El poder de Dios en una tienda de campaña, expensa del viento, la lluvia, el frío, la nieve. Y yo aquí, ¿pero esto cómo es? No. Y oro a Dios, a Jehová Dios. Pues bueno, pero, perdona, quiero hacer un templo, quiero hacer un lugar sagrado para tenerte el arca, porque era el poder de Dios, hablaba Dios por medio del arca con la gente. Y Dios le respondió en un sueño, no, mira David, tú eres un hombre de guerra, un hombre valiente, está bien, pero que lo haga tu hijo, Salomón. Y Salomón, bueno, hizo el templo, tardó 6 años y medio, 7 años, hizo un templo maravilloso, fantástico, lleno de maderas olorosas, cientos de músicos para las ceremonias del templo, ¿no? De piedras labradas perfectamente, o sea, una maravilla, el templo de Salomón. Entonces, ahí metieron el arca.
el Arca de la Alianza. Y entonces iban fiestas anuales los israelitas a adorar a Dios. Y entonces el Arca de la Alianza hablaba una vez al año, una hora, con el sumo sacerdote y les daba instrucciones nuevas. Cuando tenían alguna duda, iban hacia el templo y Dios les contesta. Dios le hablaba. Hablaba el sumo sacerdote, tenemos este problema en esta guerra, ¿qué hacemos? Y Dios respondía, hacer esto, hacer lo otro. Y ganaban. Pero mucho tiempo después los israelitas se hicieron de nuevo rebeldes. Y entonces ya no hacían casos a las leyes de Dios, hacían lo que les daba la gana, no obedecían profetas, mataban a los profetas, se hicieron, dice la Biblia, peor que los de Sodoma y Gomorra, degenerados, depravados, cobardes, o sea, un desastre. Y por tal razón, Dios mandó, fíjese, habló con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y con el rey de Babilonia dijo, venga, vete a Israel, arrasa con toda aquella gente, que los llevas de esclavos a todos a los jóvenes 70 años y quema el templo ya. Y así lo hizo. Fue con el ejército Nabucodonosor hacia Israel, combatieron, vencieron naturalmente, se llevaron de esclavos hacia Babilonia todos los hombres jóvenes, fuertes, dejando allí en Israel los viejos, los jóvenes y las mujeres y eso. Llevaron todo lo que había en el templo, todo era de oro, eran objetos de copas, de vasos, para hacer ceremonias, todo. Se olvidaron. Pero ya nunca más se vuelve a hablar en la Biblia del Arca de la Alianza. Se llevaron todo, pero el Arca no. Porque había la consecuencia de que si alguien, sea quien sea, tocaba el Arca o la miraba, perecía, moría. Le daba ataque, o sea, fulminaba, se quemaba. No podía ver, ni el sumo sacerdote. Una vez al año, una hora, y entraba en el Santísimo, que era una tienda, unos visillos blancos, y hablaba, pero de distancia. Se tenía que perfumar el sumo sacerdote ese día, y llevaba con campanillas, unas campanillas que iban dando hacia el Santísimo, y hacían ting, 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 se oía que llegaba allí. No tenía que entrar de sorpresa, sin nada, pero ya no, el arca no se habla más. Y luego, siglos después, porque después de 70 años volvieron, intentaron rectificar el templo, repararlo, de los muros de la ciudad. 70 años después, que de hecho los israelitas que volvieron ya no hablaban ni el hebreo, ni el arameo, ¿no? Porque habían nacido en Babilonia. Los que habían ido a Babilonia hacia de esclavos murieron casi todos. Y entonces repararon el templo, pero ya el arca no apareció por ningún sitio. Y muchos años después, muchísimos años después, el emperador romano, porque era una colonia romana, en Israel entonces, y el templo sí estaba ya reedificado, pero no el arca. Nunca más se habla del arca. Y por la rebelión misma de los judíos contra los romanos, el imperio romano, que era entonces un país poderoso, estaba en Alemania, en España, en todos sitios, Roma. Pues de nuevo, destruyeron, quemaron el templo los romanos y a todos los judíos, 1,5 millones de esclavos por todo el mundo. De esclavos. Y de nuevo se repitió la historia. Pero el arca no apareció más. No apareció nunca más. Ya no se habla más del arca. ¿Dónde fue a parar el arca? Es que ya Dios la quemó. No. Dios, porque el arca cumplirá una función para siempre. Será siempre el conducto en que Dios hablará con la gente, con la humanidad futura para siempre. Dios no es un hombre, Dios no tiene un secretario, sino que Dios habla con la humanidad como habló con Adán y Eva, como habló con Caín, como habló con los profetas, como habló con Jesucristo, habla. Pero el arca es la representación de Dios. ¿Dónde está el arca? La desaparición en España. El arca de la alianza está en España, porque dicen las escrituras, además, como datos, que Salomón venía a España frecuentemente y que en España Salomón construyó naves. Se llamaba, dicen, las naves de Salomón de Tarsis. Tarsis era el nombre original que se dio a España y Salomón venía a España y se llevaba cada 3 años toneladas de oro de Ofir, se llama un oro muy bien purificado, porque generalmente el oro común pues no es puro. Uno analiza mediante microscopio oro y tiene mezcla de otros metales, no es puro. Pero el oro de Ofir estaba recalentado tantas veces que cualquier escoria de otros materiales se disolvía. Quedaba oro puro y se lo llevaba a Israel, y con el oro de España hizo todo Israel súper rico, Salomón, súper rico. Entonces estaba sí, el templo de Salomón en acción, es decir, estaba funcionando.
es decir, el propósito de Salomón. Y entonces Salomón hizo el templo para el arca y todo esto. Pero siempre el tema del arca. Y entonces, ¿dónde está el arca? ¿Dónde cree que está el arca? Salomón, estos son datos, que hay mucho que hablar. Dios le comisionó a España, que venían muchos, porque de hecho la colonia judía más antigua de Europa está en Toledo, de judíos, todavía persiste, barriadas del judaísmo, la judería en Toledo, pero en toda Europa hay judíos hoy, en todo el mundo, como profetizó Dios a Abraham, que habría por toda la tierra. Pero en Toledo la más antigua. ¿Por qué? Porque en Toledo Dios comisionó a Salomón a hacer un lugar recinto especial, la cueva de Hércules, que generalmente dicen eso, la cueva de Hércules, pero eso fue nombre que dio los romanos, pero era la cueva de Salomón, donde Dios hizo que Salomón dejara un recinto con 2 robots gigantescos para tener una mesa, que es lo comúnmente se dice un cronovisor, y allí se vea toda la historia de la humanidad, los crímenes, las atrocidades, los errores, toda la historia pasada y futura de la humanidad. Y ese recinto es popular en España, en la historia de España, porque Salomón había dejado un edicto, unas leyes, que no entrara nadie, que todos los reyes que estuvieran en Toledo, que estuvieran romanos, godos, visigodos, árabes, judíos, todas las culturas antiguas en Toledo, europeas, todas, pero no tenían que entrar, se tenía que poner un candado, porque tenían que dejar el arca en la cueva y todo esto, y poner un candado, no entrar, porque si entraban, cualquier persona, de cualquier nación poderosa, romano, quien fuera, perecía España entera a manos de los árabes 700 años. Y efectivamente la historia de España muestra que la terquedad de Rodrigo entró y la pringó. A las pocas semanas toda España invadida de árabes. 700 años España fue árabe. De esclavos de los árabes, todo español. El arca, volviendo al arca, ¿dónde está? En España. Y el arca está en España porque el arca, igual que antiguamente, cumplía unas funciones, pues ya el templo ya no existe. El templo ya no queda ni rastro. Nadie sabe dónde estaba emplazado el templo de Salomón en Israel. Se calcula que luego Herodes hizo reforma, pero el templo, donde dice Jesucristo que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y no queda nada. Quedan unos muros antiguos, pero no del templo. Nadie sabe en Israel dónde estaba emplazado. Se calcula, pero como han hecho mucha edificación al cabo de siglos, de los romanos y tal, pues nadie está seguro dónde está el templo, dónde está. Pero el arca, nunca dejaría Dios que el arca cayera en manos de nadie, sino que sea el recinto, que tiene que ser un lugar sagrado donde Dios hable por medio del arca con la humanidad para el futuro, para siempre. Está en España. Hay muchas cosas que van a suceder en España. Entonces ya diré dónde está el arca, la sacaremos. Pero ¿quién la va a tocar? Eso lo diré yo. ¿Quién la va a transportar? Lo diré yo. ¿Y dónde? También lo diré yo. Porque la idea general que tengo yo es cuando salga ya mandaré yo gente especial que la pueda tocar, no el arca, sino llevarla, transportarla. Incluso dice la Biblia que Salomón hizo naves voladoras en España, las naves de Tarsis, de Salomón, en España, Tarsis es el nombre español. Y entonces, una de esas naves que hacía viaje cada 3 años Salomón a España, se llevó de Israel hacia España el arca de la alianza y la dejó en un lugar, un túnel conocido por mí, en seguridad. En seguridad. Es muy apasionante lo que va a suceder en España pronto. Y el arca de la alianza va a ser un objeto sagrado que las mismas funciones que cumplía en antiguo Israel, que cuando los filisteos o los cananeos o quien sea, los enemigos de Israel, los egipcios, quien sea, que intentaban invadir Israel, sacaban los levitas el arca. ¿Y qué hacía el arca de la alianza? Una energía terrible. Y los enemigos de Israel morían, se mataban entre ellos, morían todos. El arca de la alianza es el objeto más impresionante de todos los tiempos. Y está en España. En España está la cueva de Hércules, el cronovisor que hizo Salomón. En España hay gigantes dentro de rocas. En España hay dinosaurios en rocas, los más pequeños túneles. En España está el cuerpo de Noé y su familia. En España, desde el Ararat, según iban muriendo, lo iba trayendo hacia España. Dice la leyenda de Toledo, que es apasionante, y es verdad, que es un hijo de Noé. Se trajo desde el Ararat, después del diluvio, a fundar Toledo, y que la mujer de ese hijo se llamaba Tarsis. España pronto va a ser el país
más glorioso, más impresionante y más visitado turísticamente de todos los tiempos en toda la Tierra.